Gracias. Buen día a todos y todas. Es un placer, bueno, realmente un honor estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con tantos colegas, egresados y personas interesadas en la disciplina de la demografía y los estudios poblacionales. Así que mis felicitaciones muy sinceras a todos los gestores de esta conferencia. En la mañana de hoy me toca hablar del componente de migración. La dinámica poblacional o las variables que producen dinámica en la población son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Creo que todo el que de alguna u otra forma haya tocado migración entiende, y los compañeros que están aquí en mi panel también, que la variable más complicada en términos conceptuales, metodológicos y en su forma de ser operacionalizada es la migración. En la mañana de hoy vamos a examinar las características sociodemográficas de los inmigrantes en Puerto Rico. ¿Por qué me voy a concentrar en los inmigrantes? Porque en la tarde de hoy va a haber un panel que prácticamente va a conversar acerca de la diáspora, donde ustedes van a tener la oportunidad de escuchar de nuestros emigrantes su ubicación en los Estados Unidos, sus características, la gente que se concentra en Nueva York, la gente que se concentra en la Florida, y tiene unos exponentes o unos ponentes que han dedicado su vida a ese estudio. Así es que no voy a concentrar mi exposición en los emigrantes, sino en los inmigrantes. Algo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de migración, no necesariamente todos los países del mundo estamos de acuerdo en lo que es migración. De hecho, se tienen estadísticas de migración, se comparan estadísticas de migración, pero la definición de lo que es un migrante difiere de país en país, de región en región. Esto realmente es un reto porque cuando no tenemos una definición similar, tenemos problemas de comparación. Sin embargo, tratamos de acercarnos a la situación. Yo quiero establecer que en la mañana de hoy yo voy a definir inmigrante en Puerto Rico basado en la variable lugar de nacimiento. Los compañeros de la tarde, cuando hablen de diáspora en los Estados Unidos, van a considerar no solamente los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que nacieron en Puerto Rico, sino toda aquella persona que se identifique como puertorriqueño. En mi caso, yo voy a tomar en consideración solamente aquella persona que al momento de la encuesta de comunidad dijo que residía en Puerto Rico y señaló que había nacido fuera de la isla. Así que esos para mí van a ser los inmigrantes. ¿Por qué lo señalo? Porque es sumamente importante que podamos distinguir entre los diferentes tipos de migrantes que cada investigador toma en consideración. Porque usted puede mirar mis números, los números del Instituto de Estadística, los números de otros compañeros sociólogos, demógrafos que trabajan o investigan sobre este tema, y esos números no necesariamente van a ser comparables. Y la razón principal es la definición operacional de esta variable. Dicho eso, cuando hablamos de migración, la migración tiene muchísimas dimensiones. Usted puede hablar de inmigrante, emigrante, migrante de retorno, migrante circular, migración legal, migración ilegal o irregular. Así es que son prácticamente innumerable la forma en que usted puede acercarse a esta variable. En la mañana de hoy yo quiero que por lo menos usted tenga claro dos componentes, y es que tengamos claro lo que es inmigración y lo que es inmigración. Cuando hablamos de inmigrante hablamos de la entrada o flujo de personas que entran a nuestro país, y cuando hablamos de inmigrante es un flujo de salida. La migración definitivamente es un componente importante de la dinámica poblacional y un componente y un evento importante en la dinámica en general de cualquier país.
En el caso de los demógrafos, nos preocupa, nos interesa las repercusiones que esta pueda tener sobre el estado de la población, la estructura de edad. Los migrantes tienen unos picos, tanto los que salen como los que entran, tienen unos picos de edad, son edades jóvenes, son edades productivas que afectan tanto el lugar de origen como el lugar de destino. Son innumerables las implicaciones y estoy segura que cuando se hable de reto al cierre de esta conferencia, esta variable o este evento va a dar mucho de qué hablar, porque realmente en los momentos históricos que vive nuestro país en términos de cambios demográficos, específicamente el cambio en población, una de las variables protagonistas, de hecho la variable de mayor protagonismo, son las tendencias migratorias. Cuando nosotros vemos la tasa de crecimiento de Puerto Rico, porque tenemos que ubicar esto en un contexto, es sumamente importante que nos fijemos en esas barras que son las barras más pequeñas. Durante el siglo XX, la década del 50, todos sabemos que hubo una inmigración masiva de cerca de 500,000 de habitantes, básicamente hacia los Estados Unidos, por diversas razones. Esa barra tan pequeña se debe precisamente, o ese crecimiento poblacional se debe precisamente a ese alto volumen de inmigrantes. Ahora, cuando miramos el inicio del siglo XXI, la primera década, nos damos cuenta que ocurrió un evento que a muchos tomó por sorpresa, que realmente no hubo proyección que hubiera podido identificar como que iba a ocurrir, y es que nuestro crecimiento se convirtió en un crecimiento negativo. Tenemos una tasa de crecimiento negativo. ¿Por qué lo traigo? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque las dos variables protagonistas de ese crecimiento negativo son nuestra baja fecundidad y los flujos emigratorios. De manera particular, cuando miramos los números, el peso que tienen los flujos emigratorios en este país es un número o un volumen considerable cuando tratamos de medir cuál de estas variables tuvo el mayor protagonismo. Es importante que miremos que para el 2000, según el censo del 2000, Puerto Rico tenía 3.8 millones de habitantes. Cuando miramos el 2010, 3.7, y las estimaciones del negociado del Censo Federal dicen que para el 2050, el 2050, nosotros vamos a tener 2.3 millones de habitantes. La doctora Dávila decía, no tratemos esto quizás como reto, pero lo tenemos que atender, porque es una situación que la tenemos que mirar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. 2.3 millones de habitantes. Es un descenso que en ningún momento, cuando vemos esa gráfica, nos dice que va a haber un aumento en población. Nuestro pico de población mayor ocurrió en el 2004 y luego del 2004 esa tendencia ha sido descendente, y cuando miramos hacia el futuro, esa tendencia descendente continúa. Las proyecciones indican que esa tendencia descendente va a continuar. Recalco que hablo de proyecciones. Y las proyecciones no necesariamente, una proyección te va a decir que 100% ese es el panorama que va a pasar en términos de cambios poblacionales. Cuando hablamos del incremento natural, solamente traje esta gráfica para que usted vea que cuando usted mira la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en este país, porque cuando hablamos de incremento natural nos referimos a las diferencias entre nacimientos y defunciones. Se está acercando. Usted mira esas dos barras y esas dos barras se están acercando. ¿Qué indica eso? O sea, una vez usted ve que nacimientos y defunciones se acercan, es que ese crecimiento natural o el crecimiento o la aportación del crecimiento natural a los cambios en población disminuye. Y esto hace, esta gráfica que está aquí, hace que usted vea el peso, la pertinencia que tienen los flujos migratorios en este país.
Esa es la tasa de migración de Puerto Rico. El pico del 50 es importante y quiero que usted mire que la tasa de migración neta de Puerto Rico es de 8 en la última década, a principios del siglo XXI, del 2000 al 2010, y es un hecho y un evento que sorprendió a todo el mundo. Razones diversas. Elementos políticos, sociales, económicos, que más adelante podemos conversar a nivel de panel o de manera individual, pero es algo que definitivamente tenemos que ver, tenemos que tener, tenemos que conversar, tenemos que hablar al respecto en términos de políticas para trabajar este asunto. Esto sencillamente es una tabla que yo sé que tiene muchos números, pero lo que me interesa es que usted mire la última década y que usted mire el volumen en términos de la migración neta. Estamos hablando de que en promedio, en la última década, por año, se han ido 31,000 personas por año de este país. Luego del 2005, esto ha sido una tendencia ascendente. No quiero quizás perturbarlo con muchos números y quizás quiero que nos quedemos en tendencia para que usted mire hacia dónde caminamos y cuál es el mensaje que quiero traerles en la mañana de hoy. Cuando hablamos de población emigrante de Puerto Rico, aspectos importantes, la población joven en edades productivas y reproductivas son las que emigran. Hay una cantidad de población educada que está emigrando. En este sentido, usted puede mirar los informes del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que muy bien traen las características de los emigrantes de este país. Definitivamente, tengo que aclarar que la forma en que el Instituto de Estadística mira a los emigrantes y la forma de yo mirarlos no necesariamente coincide, ¿ok? La población inmigrante a Puerto Rico desde la perspectiva de los nacidos fuera de la isla. Cuando miramos la población inmigrante en Puerto Rico, y mantengamos claro que es lugar de nacimiento, población nacida fuera de Puerto Rico, que se identificó como nacida fuera de Puerto Rico, el 8% de la población que reside en Puerto Rico, según la encuesta la encuesta de la comunidad del 2005 al 2009, indicó que nació fuera de esta isla. Cuando miramos es la distribución por grupos étnicos, obviamente podemos observar que predomina el grupo en una magnitud considerable, o sea, 6 de cada 10 de estos inmigrantes son personas que nacieron en los Estados Unidos. Muy importante porque sabemos que muchas de estas personas son personas que tienen ascendencia puertorriqueña. El otro grupo importante, grupo étnico, son los nacidos en la República Dominicana, y el tercer grupo importante, grupo étnico importante en términos de volumen, para mantener ese asunto claro, son los nacidos en Cuba. No se ve el mapa, pero esto realmente lo que indica es la tendencia de los países en términos de flujos inmigratorios a la isla, los países principales de donde proviene la población que estamos hablando. Como ustedes ven, mayor por ciento de Estados Unidos, luego la República Dominicana y después Cuba. Cuando miramos el porciento de residentes de cada municipio nacidos fuera de Puerto Rico, es importante que observemos, tengo que hacer una nota al calce, hablar de una nota al calce, y este porciento lo calculamos de forma diferente. Pero cuando miramos ese porciento, miren dónde se concentran, el área noroeste y el área noreste. Y no es por casualidad que las costas sean los lugares donde se concentra la población inmigrante o la población que nosotros estamos definiendo como inmigrante en la mañana de hoy, que son los nacidos fuera de la isla. También hay que tomar en consideración que a medida que pasa el tiempo se crean unas áreas que van tomando interés o que toman pertinencia en términos de volumen de inmigrantes, no necesariamente porque el inmigrante llegue y se ubique ahí, sino porque se crean redes geográficas y corredores, y los inmigrantes se van moviendo y aumentan sus círculos, etcétera, etcétera, y sus redes de apoyo.
Cuando miramos la tasa de migración neta, lo que yo quiero recalcar y que tomemos en consideración de este mapa es que la tasa de migración neta indica cuál es el saldo migratorio de un país. El saldo migratorio de este país es un saldo migratorio negativo, lo que quiere decir que se va más gente de la que entra. Es importante que cuando lo miramos por municipio nos percatamos que la isla tiene 78 municipios, 72 compañeros. De estos 78 municipios tienen un saldo migratorio neto negativo. O sea, que en 72 de los 78 municipios se fue más gente de la que entró. Si hablamos de migración y si hablamos de inmigración, tenemos que atenderlo y no es a nivel de un municipio particular, es a nivel de isla. Solamente 6 municipios tuvieron un saldo inmigratorio positivo, lo que indica que entró más gente que la que salió. Si usted mira algunos de estos municipios, son municipios que sabemos que hay gente de municipios desarrollados que se mueven estos municipios, hay gente que se retira de esos municipios, como cuando miramos Cabo Rojo. Hay municipios que realmente tienen este saldo inmigratorio positivo porque lo provocó el mismo municipio, porque el municipio tiene un desarrollo espectacular de vivienda, así que atrae gente hacia ese municipio. No miremos los flujos migratorios como eventos que no necesariamente son planificados, ¿ok? Cuando miramos el grupo de otros inmigrantes en Puerto Rico, para que usted tenga una idea, estos son los países de mayor volumen, tomando como base o como 100% el grupo de otros inmigrantes. Acuérdese que hablamos que la gente nacida en Cuba, nacida en la República Dominicana y nacida en los Estados Unidos son nuestros principales grupos étnicos residentes en la isla en este momento. Sin embargo, hay otros grupos que tienen una magnitud interesante y que están cobrando importancia en términos de volumen. Colombia, España, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Alemania, China, Perú, Ecuador, son gentes o son países de los cuales ha provenido gente que en estos momentos reside en nuestra isla. Esta es la gráfica para que usted mire esa magnitud y la pueda comparar de una forma visual. Cuando miramos la pirámide de población de Puerto Rico, la pirámide de población de Puerto Rico es un gráfico que nos habla de la estructura de edad y sexo de nuestro país. La pirámide de población de Puerto Rico, inmediatamente usted la mira, obviamente son barras, las barras se refieren a los grupos de edad, la parte izquierda se refiere a la población masculina y la parte que usted ve a su derecha se refiere a la población femenina. Claramente, nuestra pirámide de población nos indica que nuestra natalidad está en descenso, que nuestra población está envejeciendo. En la medida que la base de esa población, que la barra base de esa pirámide se reduce, nosotros sabemos que la fecundidad se reduce. En la medida que los grupos que están al top o al final de esa pirámide aumentan, nosotros sabemos que la población de ese país está envejeciendo. Aquí usted tiene la pirámide de los nacidos en Puerto Rico y los nacidos fuera de Puerto Rico. Que yo quiero que usted observe que cuando miramos la pirámide de la población nacida fuera de Puerto Rico se concentra en unas edades particulares. En las edades que nosotros indicamos al principio que se concentraba la inmigración, tanto la inmigración como la emigración. Edades productivas, edades reproductivas, aunque, ojo, la edad de ingreso de población nacida o de entrada a Puerto Rico, de entrada de inmigrantes, ha ido en aumento. La mediana de edad ha ido en aumento. Aspecto interesante porque en un país viejo la migración podría ser una alternativa para manejar esa estructura de edad vieja. En el caso de nosotros, si esa edad
va en aumento. Esa edad promedio, esa edad mediana va en aumento. Hay que mirarlo de cerca porque no necesariamente lo podemos ver como otros países que han utilizado los flujos inmigratorios o han llamado a los inmigrantes para rejuvenecer su país, para rejuvenecerlo y muchos otros elementos más, como para que atiendan la parte de producción y la producción y la economía de ese país. Así es que la idea de que las dos pirámides estén una al lado de la otra es que usted vea dónde se concentran esas edades. Las teorías dicen que eso es lo que va a pasar. Lo interesante de esto es que nos estamos moviendo de edad y lo tenemos que mirar con mucha cautela. Cuando miramos la mediana de edad de los nacidos en Puerto Rico y los nacidos fuera de Puerto Rico, los nacidos en Puerto Rico tienen una mediana de edad más joven que los nacidos fuera de Puerto Rico. Tenga en consideración que los cubanos, las personas nacidas en Cuba, las personas que indicaron que su lugar de nacimiento fue Cuba, son una población que vino hace muchas décadas, que altera totalmente estos números. Así es que ese 38 ellos lo arrastran y aumentan esa mediana. Cuando lo miramos por grupo específico étnico, la población más joven de los inmigrantes que tenemos en Puerto Rico son la gente nacida en los Estados Unidos, le siguen los de la República Dominicana y obviamente cerca de los 60 años la mediana de edad de la gente nacida en Cuba. Y todo esto hay que verlo desde la perspectiva histórica, cuando vinieron estos grupos, pero son elementos y muchas otras vertientes de análisis que pueda tener la migración, que en este momento no tenemos el tiempo para hacerlo. Cuando nosotros miramos la razón de masculinidad, que es el número de hombres por cada 100 mujeres, en Puerto Rico, miramos que Puerto Rico tiene 92 hombres por cada 100 mujeres. Cuando miramos los nacidos fuera y los nacidos fuera de Puerto Rico y los nacidos en la isla, nos percatamos que todavía ese desbalance entre los sexos es más marcado entre los nacidos fuera de la isla. Y si miramos por grupo étnico, obviamente la diferencia es abismal entre los cubanos, que tienen 104 hombres por cada 100 mujeres, comparados con los nacidos en la República Dominicana y los nacidos en los Estados Unidos. Importancia, si usted cree que un país debe tratar de trabajar en términos de establecer balance entre los sexos, la migración, visto desde la perspectiva del lugar de nacimiento o nacido fuera del país, no lo está haciendo, no nos está balanceando esa razón de masculinidad. Cuando miramos los niveles de educación, y lo traje por menos de 12 años o 12 años o más de escuela completado, lo interesante de todo esto, y voy rápido porque el compañero Alexis ya me indicó que tengo ya 4 minutos. Lo importante es que los cubanos realmente abonan a la educación de este país cuando nosotros la miramos como una medida general de país. Ellos alan esa medida porque son la población nacida fuera de la isla más educada. Cuando usted mira el lugar de ingreso, también los cubanos arrastran ese ingreso. Yo siempre le digo a mis estudiantes y cuando tengo la oportunidad de conversar acerca de la migración y acerca de los diferentes grupos étnicos, que es importante que usted mire lo que sucede en su país, pero cuando usted corre esa cortina y comienza a mirar y a cruzar por otras variables, se da cuenta quién realmente es el que está abonando a los números que le presenta el país de forma general. Los inmigrantes residentes en Puerto Rico, para no dejarles abierta esa posibilidad de que usted diga, caramba, Lucy, tú trabajaste en los inmigrantes, pero los inmigrantes no dijiste cuánto tiempo hace que llevan residiendo en esta isla, y eso es un punto sumamente importante. Para no dejarlo fuera, solamente una observación. Estos son los inmigrantes recientes, o sea, los inmigrantes, las personas que entraron a Puerto Rico en la última década e indicaron que nacieron fuera de la isla. Se concentran gente que nació en los Estados Unidos, República Dominicana. Obviamente, cuando miramos la última década, ya Cuba no tiene el mismo poder numérico. Colombia se convierte en un número importante, Venezuela, México, Argentina.
Y cuando miramos las características generales de los inmigrantes, interesante, de los inmigrantes en la última década, la gente, es que esto es muy importante, la gente nacida fuera de Puerto Rico que emigró en la última década, tienen una mediana edad joven, 22 años. El 97, la razón de masculinidad son 97 hombres por cada 100 mujeres. Definitivamente no abonan ese balance de los sexos. El 44.6% de los inmigrantes recientes son graduados de escuela superior, un 15% aproximadamente tiene un nivel de bachillerato o más. Cuando miramos los casados, 45.6%, cerca de la mitad están casados, un por ciento considerable, 4 de cada 10 son solteros. Y al mirar la mediana de ingreso, tienen una mediana de ingreso de $21,600. Importante porque esto va a aportar a mis características, esto va a aportar al país. Todo el tiempo hablamos de la importancia de la migración. Yo quiero establecer la nota alcalde y decir, los emigrantes son importantes y en este momento el flujo emigratorio es espectacular en esta isla, pero tenemos que mirar los dos, los emigrantes y los inmigrantes. Ambos grupos tienen efecto en el país de origen y en el país de destino. Tanto el volumen como la característica de estos migrantes van a tener repercusiones para ese país de origen y para ese país de destino. Por tanto, es importante saber quién se va y qué características tiene, pero también es importante saber quién entra a nuestra isla y qué características tiene para saber cómo esa persona puede integrarse a nuestro país, abonar, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que no hemos hablado de migrantes de retorno. Y no quiero terminar sin señalar que el asunto de la migración, tanto de los que salen como de los que entran, es un asunto que nos concierne a todos, al gobierno, al sector privado, las organizaciones de base comunitaria, a ti, a mí, porque si afecta a nuestro país, nos afecta a todos. Así que todos tenemos que trabajar juntos para que exista un mayor balance y para que podamos mirar, examinar, analizar y poder conversar acerca de las consecuencias y más que todo trabajar con política pública dirigida a trabajar las consecuencias y repercusiones de estos volúmenes migratorios, de estos altos volúmenes migratorios, tanto inmigratorios como emigratorios, y de las características de estos inmigrantes. No sale la próxima, pero yo siempre termino mis presentaciones con una frase del doctor José Luis Vázquez Calzada, fundador del programa de demografía. Todo lo que hacemos es importante porque es para beneficio de la población. La población es lo más importante del mundo. Todo lo que hacemos es para su bienestar. Un placer y gracias.